Comencemos con las bolsas de comercio. La Bolsa de Comercio de Santiago ayer cerró a la baja. El selectivo IPSA perdió un 1,05%, el general un 1,93%. Y en Wall Street, en la Bolsa de Nueva York, quedó a la baja también. El Dow Jones perdió un 0,1% y el Nasdaq un 0,09%. ¿Qué pasó con la moneda estadounidense? El dólar subió 18 pesos. Comprador cerró en 944 pesos con 70 centavos. Vendedor lo hizo en 945 pesos. Mientras que el euro cerró 904 pesos con 12 centavos. La unidad de fomento para hoy jueves 13 de octubre alcanza 34.420 pesos con 81 centavos. ¿Qué pasa con el cobre? A esta hora está subiendo su valor en un 0,37%. Se está cotizando en $3 con 43 centavos la libra. Ayer el metal rojo cotizó en $3 la libra con 43 centavos. ¿Qué pasa con el petróleo? Primero hablemos acerca de las gasolinas, porque ayer se emitió el informe del ENAP que informa que desde hoy el precio de la gasolina de 93 octanos baja 2 pesos con 80 centavos por litro y la de 97 octanos sube 10 pesos con 50 centavos por litro. La de 95 hace ahí un promedio. El valor del diésel aumentará 10 pesos con 50 centavos. El gas licuado para uso vehicular disminuirá 10 pesos con 50 centavos por litro. A propósito de gasolinas, ¿qué pasa con el petróleo? El Brent, que es la referencia para Chile, está al alza 0,14%, está en $92 con 58 centavos el barril, y el WTI está a la baja, un 0,06%, hasta en $87 con 22 centavos. El Banco Central elevó a 11,25% la tasa de política monetaria y estimó que este sería el nivel máximo del ciclo de ajuste que comenzó, usted lo recordará, en julio del año pasado. Esta decisión se ajustó a las expectativas de actores del mercado que proyectan que la inflación debería comenzar a ceder lentamente, pero con riesgos que siguen presentes en el escenario internacional. La información la tiene Joaquín Aguilera, que está en contacto con nosotros. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, tuvieron que pasar 15 meses y 11 incrementos consecutivos para que el Banco Central estimara finalmente que la tasa de política monetaria llegó al nivel máximo de este ciclo de incrementos que comenzó en julio del año pasado para hacer frente a este proceso de inflación. Llegó a este techo que está estimando el Banco Central después de la reunión de política monetaria del día de ayer, donde en forma unánime el Consejo decidió elevar desde 10,75 hasta 11,25% la tasa de política monetaria, la tasa de interés de referencia para el mercado, ajustándose plenamente a las expectativas que había justamente en el mercado. Entre los argumentos que citó el Banco Central se menciona que la inflación mundial ha seguido mostrando señales de persistencia, eso conlleva también aumentos en los tipos de interés a nivel global. Se menciona también que el tipo de cambio se ha depreciado en torno a 5% desde el último informe de política monetaria y que la inflación, si bien se ha moderado, siguió sorprendiendo las expectativas que había en las últimas proyecciones base que tenía el Banco Central. Por esas razones que justifican, según el Banco Central, este nuevo incremento en las tasas de interés, Rodrigo Montero de la Universidad Autónoma también cree que hay bastantes razones para creer que esta decisión es justificada. Existen razones de fondo que justifican, sin duda, el incremento en la tasa de política monetaria. En lo más reciente hemos visto una mayor persistencia de la esperada en la tasa de inflación. Hemos visto una depreciación también del peso, un fortalecimiento del dólar, lo que también imprime presiones inflacionarias por parte de los bienes transables a la evolución futura de la inflación. Ahora, por supuesto que no es una decisión fácil. De hecho, hay varias fuerzas contrapuestas que están actuando hoy día sobre la presión que hay en torno al proceso de inflación en Chile, y justamente en esa línea, también en línea con la idea de frenar los incrementos, el Banco Central destaca que, por ejemplo, el comercio y la industria y la construcción ya están mostrando pérdidas importantes a causa de este enfriamiento de la economía, al igual que el consumo, que ha seguido disminuyendo. De hecho, ayer también conocimos algunas proyecciones del mercado y que en cierta forma están ratificando esta hipótesis de que finalmente la inflación debería comenzar lentamente un proceso de caída. Se espera que termine el año en 12,6% de variación, pero ya en diciembre del próximo año se recorte a menos de la mitad, con una variación del 5,4%. Joaquín, Sí. te interrumpimos, vamos rápidamente a Antofagasta. Habla el subsecretario del Interior, Daniela Ruiz Tagle. Estamos al tanto. Sí, lo escuchamos, Manuel Monsalve. Detención que se produjo desde los antecedentes que la avalan, pero preferiríamos hablar a la salida, así que muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. De acuerdo a la información que se nos entregó, se quiere referir todavía a la detención de esta persona que se le indagará por la muerte del cabo del sargento segundo de Carabineros. Él se va a referir entonces después de esta actividad que se va a realizar acá en la delegación en el gobierno regional de Antofagasta. Ahora se va a reunir el subsecretario Manuel Monsalve con la empresa Tren Antofagasta Bolivia a propósito del robo de cátodos de cobre y por supuesto lo escuchábamos en la voz del propio subsecretario. No quiero dar mayores antecedentes todavía, se va a referir a este tema cerca de las 10:30 de la mañana aproximadamente. En Antofagasta, Bío Bío, la radio. Y en la información del momento desde Antofagasta con Daniela Ruiz Tagle hablábamos acerca de la decisión que tomó el Banco Central en relación a la tasa de política monetaria. Joaquín Aguilera, seguimos contigo. Sí, les estaba comentando que si bien por una parte se decide nuevamente aplicar un ajuste de 50 puntos base de la tasa de política monetaria, el Banco Central también reconoce que en realidad el efecto de la política monetaria más restrictiva ya ha tenido efectos sobre la economía y también las proyecciones del mercado están apuntando a que la inflación debería comenzar lentamente pero a ceder. Por eso también se establece esta idea de poner techo a la tasa de política monetaria y que este sería en cierta forma el límite máximo al que llegaría en este proceso de aumentos que comenzó el año pasado. ¿Por qué? Porque básicamente este ajuste también tiene algunos costos y atendiendo esas señales a la baja que ya está mostrando la inflación, por ejemplo, el economista jefe de Zurich, Ricardo Consiglio, y también Alejandro Weber de la Universidad San Sebastián respaldan y creen apropiado que las tasas ya no sigan subiendo. Si bien la inflación sigue alta, una parte importante de los factores que han estado impulsando estos mayores niveles de inflación en los últimos meses está dando cuenta de una desaceleración. Los aumentos de tasa frenan el consumo, pero también la inversión. Y es momento de volver a crecer. Más inversión significa más y mejor empleo y más producción de bienes y servicios, que también es necesario para mantener la inflación a raya. Ahora, ¿cuánta confianza hay respecto a esta visión de que este sea el último incremento de la tasa de política monetaria? Los pronósticos del mercado creen efectivamente que la tasa debería estacionarse en este nivel al menos hasta marzo del próximo año y ahí ya comenzar un lento proceso de moderación que lo llevaría hasta 8,5% de aquí a 11 meses más, es decir, prácticamente de aquí a un año más. El Banco Central dice por su parte que se va a mantener lo que sea necesario en este nivel de tasas para asegurar la convergencia de la inflación, pero reconociendo también riesgos elevados del escenario macroeconómico que dicen van a tener que evaluar cuidadosamente. Riesgos que probablemente están alineados principalmente con el escenario internacional y donde, por ejemplo, el gerente general de Renta 4, Arturo Frey, recuerda que no se puede todavía dar por terminado este ciclo. Se ha sido muy optimista con respecto a la inflación, no solamente los banqueros centrales que decían que iba a ser transitoria, sino que también el mercado siempre estimando números que han sido luego peor de lo esperado. Entonces, en este momento no podemos decir que hay un techo en la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque tampoco podemos decir que hay un techo en inflación. Por ahora las proyecciones están bastante alineadas también, por ejemplo, respecto a las cifras de crecimiento que ven una contracción de la economía, una recesión en el año 2023 con una contracción de al menos el 1%, pero lo cierto es que la gran incertidumbre respecto a lo que ocurre con la inflación y las tasas de interés en Chile va a tener que ver sobre todo con el comportamiento del escenario internacional. En ese sentido, hoy se va a conocer un dato relevante que tiene que ver con la inflación en Estados Unidos que podría dar una cierta señal respecto a qué tan duro va a ser también el manejo de la política monetaria ya en ese país. Néstor Catherine. Llegamos finalmente a la última decisión del año, porque recuerdo que en conversaciones anteriores incluso se pensó que anteriormente podía ser la última oportunidad de la famosa bala de plata, ¿no? Finalmente ahora entendemos que sí llegamos por lo menos en 2022 a la última opción de corrección al alza de la tasa de política monetaria. Es lo que se dice, como tú bien dices, efectivamente en ocasiones anteriores digamos que el Banco Central ya había dicho que probablemente había visto de cerca por lo menos este límite máximo de la tasa en este ciclo de aumentos, pero esta vez parece que está bastante respaldado también por las proyecciones, también por el mercado, donde todos están teniendo la confianza en que los supuestos con que trabajó el Banco Central se han dado. De hecho, anteriormente ya habían dicho que este 11% probablemente se veía como un límite máximo.
termina siendo un poco más elevado, básicamente por temas estadísticos que el Banco Central cita específicamente, como por ejemplo el precio del dólar, que ellos lo veían mucho más bajo en su proyección anterior, y está ahí también quizás el principal riesgo. Probablemente el endurecimiento del escenario internacional podría hacer subir más aún el dólar, y eso podría eventualmente descuadrar en algo las proyecciones, pero ahí están puestas todas las miradas hoy día respecto al escenario internacional, y en términos generales esta proyección de que este sea el último incremento de las tasas ya debería mantenerse. Los economistas que tú entrevistabas apuntaban que esto debería seguir por lo menos los próximos 2 o 3 meses, o sea, este valor con este techo, digamos. Sí, lo que se ve hoy día en el consenso del mercado es que al menos hasta marzo esta tasa de 11,25% se va a mantener, después podría eventualmente bajar, pero siempre dicen, atentos por supuesto a los detalles, a la información que se vaya conociendo, sobre todo respecto al escenario internacional. Y lo cierto es que va a ser un proceso gradual de ajuste, la tasa no es algo que vaya a bajar rápidamente, como tampoco lo va a hacer la inflación. Se está celebrando en cierta forma que el próximo año se reduzca a la mitad, 5,4% en la proyección, pero eso claramente está también bastante por encima de la meta que tiene el Banco Central para una inflación